Choi Mi-son había aprendido a no sentir dolor en la espalda. Tras 15 años trabajando en un almacén, su cuerpo se había convertido en un mecanismo afinado: levantar la caja, girar, colocarla en el carrito, repetir. 20 kilos de vegetales en conserva, 15 kilos de harina de arroz, 30 kilos de salsa de soja. Los números se habían vuelto su idioma, y las callosidades en sus manos, medallas de supervivencia. Aquel caluroso mediodía de septiembre estaba descargando un note de jengibre. El aroma picante y penetrante le cosquilleaba las fosas nasales, despertando recuerdos de algo lejano y cálido: la cocina de su abuela en el pueblo de Andong, donde la pequeña Mi-son se subía a un taburete y aprendía a pelar la raíz correctamente, siguiendo las fibras, para conservar todo el aroma. Choi Mi-son. ¿Tienes visita?, gritó desde el segundo piso el jefe del almacén, el gordo Kim Ah-jusi, que normalmente dormía en su pequeña oficina fingiendo vigilar el trabajo. Mi-son se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Visita? ¿Aquí, en el almacén? Su corazón dio un vuelco. ¿Habría pasado algo con Do-won? Aunque no, su marido nunca enviaba a nadie por ella. En realidad, rara vez recordaba que ella existía durante el día. Bajó por la escalera metálica. Sus botas de trabajo resonaban con eco en el enorme almacén. En la puerta de entrada estaba un hombre con un traje gris impecable, con una carpeta de cuero bajo el brazo. La miraba con una expresión de profesional distancia. ¿Choi Mi-son?, preguntó, aunque ella era la única mujer entre los 15 cargadores del almacén. Sí, soy yo. Me llamo Lee Jae-wan, soy representante de la firma legal Justicia y Ley. Me han encargado entregarle estos documentos. Le extendió un sobre grueso. Por favor, firme aquí para recibirlos. Los dedos de Mi-son temblaban mientras abría el sobre. Las primeras palabras la golpearon más fuerte que si una caja de conservas le hubiera caído en el pie: demanda de divorcio. Esto debe ser un error, susurró, leyendo las líneas una y otra vez, como si las letras pudieran reorganizarse y formar otra cosa. No hay error, dijo el abogado con frialdad. Su esposo, An Do-won, presentó la demanda de divorcio hace 3 días. La audiencia se ha fijado para el próximo miércoles, a las 10 de la mañana. Todos los detalles están en los documentos. Le aconsejo contratar un abogado. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Mi-son de pie en medio del almacén, con el sobre en las manos. A su alrededor, la vida seguía con normalidad: los cargadores movían cajas, la carretilla elevadora trabajaba, alguien gritaba tras dejar caer un pallet. Pero su mundo acababa de desmoronarse en pedazos. 15 años. 15 años trabajando en ese maldito almacén, respirando polvo y olor a cartón. Cada noche iba a su segundo trabajo, la fábrica de empaquetado de kimchi, donde permanecía junto a la cinta transportadora hasta las 2 de la madrugada, colocando frascos en cajas. Dormía 4 o 5 horas. No tenía días libres. No tenía ropa nueva. La última vez que fue a la peluquería había sido 7 años atrás. Todo por él. Todo por el sueño de Do-won de abrir su propio restaurante. ¿Y ahora? ¿Un divorcio? Mi-son. ¿Te has quedado petrificada? ¿Vas a trabajar o te has ido al espacio?, gritó uno de los cargadores. Ella lentamente guardó los documentos en el sobre y lo metió en el bolsillo de su chaqueta de trabajo desgastada. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No aquí. No ahora. Levantó la siguiente caja y la llevó al estante. El trabajo continuaba. Esa noche no fue a la fábrica. Por primera vez en todos esos años, simplemente se subió al autobús y fue a casa, una diminuta habitación en un edificio antiguo del barrio de Mokei-tok, donde ella y Do-won habían vivido los primeros años de matrimonio.
Él se había mudado hacía tiempo a un apartamento nuevo cerca del restaurante, y ella se quedó allí porque el alquiler era barato y cada won ahorrado iba para su negocio. Mi-son sacó del refrigerador restos de arroz y kimchi, pero no pudo comer. Se sentó en la mesa tambaleante y comenzó a leer los documentos. El lenguaje legal era confuso, pero la esencia se volvía más clara con cada página. Do-won pedía el divorcio. La razón, incompatibilidad de caracteres y estilo de vida. Reclamaba el restaurante Mesa Real como su empresa exclusiva. A ella le ofrecían nada. Tomó el teléfono. Sus dedos marcaron automáticamente un número familiar. Tonos de llamada. 5. 7. 10. Él no contestaba. Volvió a marcar. Esta vez respondió tras el tercer tono. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. La voz de Do-won era fría, como hielo en el congelador. Do-won, ¿qué significa esto? ¿Divorcio? ¿Por qué no me lo dijiste tú mismo? Porque no hay nada que decir. Todo está decidido. ¿Decidido? Y llevamos 15 años casados. No puedes simplemente. Puedo, lo interrumpió. Escucha, Mi-son. Eres una buena mujer. Has trabajado mucho. Pero mira la realidad. Mi restaurante ahora está entre los 20 mejores de Seúl. Vienen personas importantes, empresarios, políticos, artistas. Necesito una esposa que esté a la altura. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Guardó silencio. Cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de desprecio. Hueles a pescado y sudor. Tus manos están ásperas, como las de un hombre. No tienes educación, ni modales, ni estilo. Cuando mis socios preguntan por mi esposa, no sé qué decirles. No puedo presentarte. ¿Entiendes? Ya no puedo fingir que entre nosotros hay algo. Cada palabra era un cuchillo. Mi-son no podía respirar. Pero. El restaurante. Puse todo mi dinero. Do-won se rió, corto y maliciosamente. ¿Qué dinero, Mi-son? ¿De verdad crees que tu salario de cargadora significaba algo? El capital principal lo puso mi tío. Tus monedas. Bueno, gracias, supongo. Pero es insignificante. 15 años. Sí, lo sé. Y estoy dispuesto a compensar tu aporte. Lo resolveremos en el tribunal de manera justa. No te preocupes, recibirás lo que te corresponde. Ahora, disculpa, tengo invitados. No llames más a este número. Tonos de llamada. Cortó. Mi-son se quedó sentada en la oscuridad de su cuartucho, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su vida habitual. Las farolas encendidas. Autos pasando. Gente haciendo sus cosas. Y ella, como si hubiera caído en un agujero negro. 15 años de su vida borrados con una llamada telefónica. Mi-son contrató un abogado con sus últimos ahorros. Jun So-hae, mujer de unos 40 años, cabello corto y rostro cansado, escuchó su historia en una pequeña oficina en el tercer piso de un viejo edificio en Gangnam. ¿Entiende que el caso será complicado?, dijo So-hae, revisando los documentos. No tiene ninguna prueba oficial de sus aportes financieros al negocio de su marido. ¿Todos los pagos fueron en efectivo? Sí, respondió Mi-son en voz baja. Él decía que era más fácil, menos impuestos. Claro que lo decía, resopló la abogada. ¿Recibía recibos por el dinero? Mi-son negó con la cabeza. Confiaba en Do-won. Era su marido. Entonces probar algo será casi imposible, suspiró So-hae. Lo máximo a lo que podemos aspirar es a una compensación según la ley de bienes gananciales.
Pero hay un matiz: si el marido demuestra que el capital principal fue aportado por terceros y no del presupuesto familiar, su parte será mínima. ¿Qué tan mínima? Del 5 al 15% del valor del negocio. Mason sintió que se le doblaban las piernas. Durante 15 años había entregado cada won que ganaba. Dormía 4 horas. Ni siquiera se compraba ropa decente. ¿Y todo lo que podía esperar era un miserable porcentaje? La audiencia tuvo lugar una semana después, un miércoles, como indicaba la citación. Mason pidió un día libre en el almacén, el primero en 2 años. Se puso su único vestido decente, gris oscuro, que había comprado para la boda de su prima. Le quedaba holgado, porque en estos años había perdido unos 10 kilos. El tribunal estaba en un enorme edificio de vidrio y concreto. Mason subió al 5º piso y encontró el despacho indicado. En el pasillo ya estaba Do-won. Vestía un costoso traje oscuro, camisa blanca inmaculada, el cabello peinado con gel. A su lado estaba una joven con un vestido rojo, hermosa, arreglada, con maquillaje perfecto. Le decía algo a Do-won y él sonreía. Cuando Do-won vio a Mason, la sonrisa desapareció de su rostro. Se dio la vuelta, como si ella no existiera. ¿Choi Mason? La llamó So-hae, apareciendo desde la sala de audiencias. Vamos, nos llaman. La audiencia duró 2 horas. El abogado de Do-won, un hombre de rostro carnoso y manera segura de hablar, desmenuzó meticulosamente su matrimonio, presentando a Mason como una esposa inútil, que no había hecho ninguna contribución significativa al bienestar familiar. El señor An Do-won creó por sí mismo una empresa exitosa, decía el abogado, caminando frente al estrado. Tomó préstamos con su aval personal, arriesgó su reputación. El capital principal fue aportado por su tío, el señor An Hee-no, como lo demuestran los extractos bancarios. La demandante trabajaba en puestos de baja cualificación y, según sus propias palabras, entregaba su salario a su esposo. Pero seamos realistas, esas sumas eran tan insignificantes que no pudieron influir de manera relevante en el desarrollo del negocio. ¿Tiene pruebas de esas entregas de dinero?, preguntó la jueza, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante. No, su señoría, admitió So-hae. Todos los pagos se hicieron en efectivo, sin recibos. Entiendo, dijo la jueza, haciendo una anotación en los documentos. Luego tomó la palabra Do-won. Hablaba con calma, seguridad, incluso con un cierto tono de tristeza en la voz. Estoy agradecido a Mason por estos años. Se esforzó. Pero nuestro matrimonio hace tiempo se ha convertido en una formalidad. Llevamos viviendo separados 2 años. Tenemos intereses completamente diferentes, estilos de vida distintos. Intenté hablar con ella al respecto, pero no quiso escuchar. Ahora que mi negocio ha alcanzado cierto nivel, entiendo que no puedo seguir viviendo en mentira. Mentira. Llamaba mentira a 15 años de matrimonio. ¿Desea agregar algo?, preguntó la jueza, dirigiéndose a Mason. Ella se levantó. La garganta se le apretó en un espasmo. Quiso gritar que todo era injusto. Que se había matado trabajando por su sueño. Que había sacrificado sueño, salud y juventud. Pero las palabras no salían. Abrió la boca y no pudo emitir ni un sonido. Siéntese, dijo suavemente la jueza. La decisión se anunció tras 40 minutos de deliberación. El matrimonio queda disuelto. El señor An Do-won paga a la señora Choi Mason una compensación del 10% del valor estimado del restaurante Mesa Real. La suma asciende a 8 millones de won. El pago debe realizarse dentro de 3 meses. 8 millones. Mason hizo cuentas rápidas en su cabeza. Tras 15 años trabajando en 2 empleos, le había entregado a Do-won no menos de 80 millones de won. Y recibía solo un 10%.
Cuando salieron de la sala, Do-won se acercó a ella. Mi-son se quedó inmóvil. ¿Tal vez se disculparía? ¿Diría algo humano, al menos? La miró de arriba abajo con desdén. Mira, dijo en voz baja, solo para que ella oyera. Incluso aquí, en el tribunal, vienes como una mendiga. Mírate. Mira tus manos. Pareces una sirvienta, no la esposa del dueño del restaurante. No puedo presentarte a la gente. Me avergüenzas solo con tu apariencia. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. La joven del vestido rojo lo esperaba junto a la puerta. Lo tomó del brazo y salieron juntos. Mi-son permaneció en el pasillo vacío del tribunal, mirando sus manos. Sí, estaban ásperas. La piel de las palmas endurecida, uñas cortas, sin esmalte. En la mano derecha tenía una cicatriz antigua por quemadura, recuerdo de la fábrica de empaquetado de kimchi, cuando accidentalmente tocó una tapa caliente del caldero. Eran manos que trabajaban. Manos que lo alimentaban. Manos que construyeron su sueño. Y él las llamó vergüenza. Durante los 6 meses siguientes, Mi-son vivió como en una niebla. Continuó trabajando en el almacén. Renunció a la fábrica de kimchi, ya no necesitaba ahorrar cada won para Do-won. Ahora podía dormir 8 horas. Extrañamente, eso no le traía alivio. Solo yacía en la oscuridad mirando el techo. Do-won le pagó los 8 millones 2 meses después del divorcio. Los transfirió a su cuenta, sin siquiera encontrarse personalmente. Mi-son guardó el dinero en el banco y no lo tocó. Parecía temerle a ese dinero, era el precio de su humillación. En el almacén intentaban apoyarla. Kim Ah-jusi, que normalmente solo gritaba y dormía, un día le trajo una bolsa de mandarinas. Come, dijo. Necesitas vitaminas. Estás demasiado delgada. El joven cargador Hou Tae-bon, de unos 25 años y carácter alegre, le traía su almuerzo. Mi mamá cocina demasiado, no puedo comerlo todo solo. ¿Me ayudas? Sabía que mentía. Pero aceptaba los fiambreros y comía a regañadientes para no ofenderlo. A veces, por las tardes, salía a pasear por el barrio. Simplemente caminaba, miraba escaparates, observaba a la gente. Una vez llegó sin querer al barrio donde estaba Mesa Real. El restaurante ocupaba la planta baja de un edificio prestigioso. Ventanas enormes que mostraban un interior lujoso. Iluminación suave. Camareros con chalecos negros. En las mesas, personas elegantemente vestidas. Mi-son vio a Do-won. Estaba en la entrada recibiendo a los invitados. A su lado, la joven del vestido rojo, ahora con traje negro ajustado, como gerente, explicaba algo a una pareja de clientes, sonreía, gesticulaba con manos delicadas y manicura impecable. Do-won abrazó a la joven por la cintura. Mi-son se dio la vuelta y se alejó rápidamente. No tenía fuerzas para enojarse. Solo vacío. A comienzos de abril, el director Kim la llamó a su oficina. Mira, Mi-son, se rascó la nuca, visiblemente incómodo. Me llamaron desde la oficina central. Habrá recortes. Necesitamos reducir el personal en 3 personas. ¿Entiendes? Tú eres la única mujer, y trabajas. Más lento que todos, terminó Mi-son por él. Entiendo. Lo siento. No quisiera, pero no hay opción. Te doy un mes para buscar otro trabajo. Asintió. Ni siquiera esta noticia le provocó emoción. Como si todo dentro de ella se hubiera quemado. El mes pasó rápido. Mi-son fue a entrevistas. Se necesitaban vendedores en supermercados, limpiadoras en oficinas, lavaplatos en restaurantes. En todas la aceptaban con gusto, era pulcra, puntual, incansable. Pero no podía decidirse.
Cada oferta le parecía solo una continuación de la misma pesadilla, trabajar hasta el agotamiento por un salario mínimo, ¿y para qué? El último día en el almacén, Taebon la acompañó a la parada de autobús. «Sabes», dijo pensativo. «Siempre me pareció que no estabas en tu lugar aquí». «¿Por qué?» «No sé. Es que... recuerdo una vez que nos invitaste. Trajiste kimchi casero y bolitas de arroz. Estaba tan delicioso que luego todos pasamos 3 días pidiéndote la receta. ¿Lo recuerdas?» Mi-son realmente lo recordó. Fue hace unos 3 años. En el almacén celebraban el cumpleaños de alguien y ella preparó un pequeño manjar. «Podría ser cocinera», dijo Taebon. «¿En serio? Tienes talento». Ella sonrió tristemente. «¿Talento? Qué gracioso». Do-won siempre decía que ella no sabía cocinar. Que su comida era demasiado simple, campesina, aburrida. Que los verdaderos cocineros se forman durante años, y ella solo picaba repollo siguiendo las recetas de su abuela. Pero las palabras de Taebon, por alguna razón, se quedaron resonando en su cabeza. Al día siguiente, sábado por la mañana, Mi-son decidió salir a caminar. Subió al autobús y se dirigió a un barrio desconocido, simplemente escogió un recorrido al azar. Bajó en Mapo, un barrio antiguo con callejuelas estrechas y casas bajas. Allí todo era tranquilo. Nada que ver con el bullicioso Gangnam o el siempre apresurado Garosu-Hill. Pequeñas tiendas, cafés con letreros descoloridos, abuelas sentadas en los umbrales de sus casas comentando noticias del vecindario. Esto le recordó a Mi-son su pueblo natal, Andong, de donde se fue justo después del colegio, hace 18 años. Giró por un callejón. Y allí lo vio, un pequeño café semisótano con un letrero agrietado que decía hogar casero. Las ventanas estaban a media altura del suelo, y a través del cristal se veía un interior modesto, 6 mesas, sillas de madera viejas. En la puerta había un aviso escrito a mano en una hoja de cuaderno: «Se necesita cocinero. Salario a convenir. Contactar con el dueño». Mi-son se detuvo. Sus pies parecieron pegarse al asfalto. Cocinera. Las palabras de Taebon resonaron en su mente: podría ser cocinera. Empujó la puerta. Sobre su cabeza sonó una campanilla. Dentro estaba vacío. Ningún cliente. Detrás del mostrador estaba un hombre de unos 35 años, delgado, con ojeras oscuras. Secaba vasos con movimientos lentos y distantes. Cuando levantó la vista y miró a Mi-son, había tanta fatiga en su mirada que ella se sintió incómoda. «Bola», se aclaró la garganta. «Vengo por el aviso». «Ah, sí», apartó el vaso. «Me llamo Yoo Hae-guk. Soy el dueño». «¿Tienes experiencia como cocinera?» «No. Es decir, nunca he trabajado oficialmente en una cocina. Pero sé cocinar. Comida casera». Hae-guk suspiró. Parecía decepcionado, pero no sorprendido. «Verás, necesito a alguien que se encargue de todo el menú. No puedo solo. Antes cocinaba mi esposa, pero ella se detuvo. En fin, ahora estoy solo. Y tengo una hija. No puedo cocinar, atender a los clientes y cuidar a la niña al mismo tiempo. Sin experiencia. Lo siento, pero difícilmente funcionará». Mi-son debía darse la vuelta y marcharse. Pero, en cambio, escuchó su propia voz: «Déjeme intentarlo. Una vez. Ahora. Muéstreme su cocina y cocinaré algo. Si no le gusta, me iré y no volveré a molestar». Hae-guk la miró largo rato. Luego encogió los hombros. «Está bien. La cocina está allá», señaló una puerta al fondo del local. «Cocina lo que quieras. Tengo restos en el refrigerador, usa lo que encuentres».
Mi-son entró a la cocina. Era diminuta, 2 hornillas, horno viejo, refrigerador pequeño, fregadero metálico. Pero limpia. Todo relucía, los cuchillos colgados en la barra magnética, las ollas ordenadas. Abrió el refrigerador. Había poco, huevos, cebolla verde, restos de arroz cocido, un trozo de tofu, zanahoria, un par de shiitakes secos, un frasco de pasta de soja doenjan. Mi-son se arremangó. Sus manos parecían saber qué hacer. Remojó los hongos en agua tibia, picó la cebolla, cortó la zanahoria en juliana, desmenuzó el tofu. Puso una olla con agua, añadió la pasta de soja, un poco de chile gochugaru y un diente de ajo. Cuando el caldo hirvió, añadió las verduras. Mientras el estofado cocía, batió huevos y preparó una fina tortilla, cortada en tiras. Calentó el arroz agregando un poco de agua y aceite de sésamo que encontró en el armario. 20 minutos después salió con una bandeja. Sobre ella había un cuenco de barro con el humeante doenjan jjigae, un cuenco de arroz espolvoreado con semillas de sésamo y pequeños platillos con la tortilla y cebolla verde marinada. Pruebe, dijo simplemente. Hae-guk tomó la cuchara. Probó el caldo. Se quedó inmóvil. Comió despacio, en silencio. Se terminó todo hasta la última gota. Luego dejó la cuchara y se cubrió el rostro con las manos. Perdón, su voz temblaba. Es que mi esposa cocinaba exactamente así. Este sabor. No lo había probado en año y medio. Mi-son no supo qué decir. Se quedó esperando. Ella murió, murmuró Hae-guk, sin levantar el rostro. Hace 18 meses. Un accidente de tráfico. Iba a recoger a nuestra hija del jardín y un conductor ebrio. Se detuvo. Desde entonces, So-yeon casi no come. He probado todo. Rechaza la comida. Solo toma un par de cucharadas de arroz. Los médicos dicen que es psicológico. Extraña a su madre. En ese momento se oyó un débil llanto de niño desde algún lugar arriba. Perdón, Hae-guk se secó los ojos con el dorso de la mano. Es So-yeon. Dormía. Ahora la traigo. Subió por una estrecha escalera que aparentemente conducía a la vivienda. Un minuto después bajó con la niña en brazos. Tendría unos 5 años, delgada, con enormes ojos sobre un rostro pálido. Se acurrucó en el hombro de su padre y miró a Mi-son con miedo. So-yeon, esta es tía Mi-son, dijo suavemente Hae-guk. Ha preparado una sopa muy rica. ¿Quieres probar? No, susurró la niña. ¿Ni un poquito? No. Mi-son se agachó para estar a la altura de los ojos de la niña. So-yeon, ¿te gustan las historias? La niña asintió con cautela. Entonces te contaré una. Cuando yo era pequeña, como tú, mi abuela me preparaba una sopa mágica. Decía que en ella vivían espíritus bondadosos que alejaban la tristeza. ¿Quieres que te haga una sopa igual? Los espíritus no existen, dijo la niña seriamente. Tal vez, aceptó Mi-son. Pero el sabor sigue siendo mágico. Vamos a comprobarlo. La niña guardó silencio. Luego bajó de los brazos de su padre. Solo un poquito, susurró. Mi-son volvió a la cocina. Hizo la sopa menos picante, añadió más tofu, proteína para el cuerpo en crecimiento. Decoró el cuenco con estrellas de zanahoria y espolvoreó sésamo. Formó el arroz en pequeñas bolitas, como hacía su abuela. Cuando llevó el plato, So-yeon se sentó a la mesa. Probó con cuidado. Otra cucharada. Otra más. Delicioso, dijo suavemente la niña. Como lo hacía mamá. Comió la mitad del cuenco y luego 2 bolitas de arroz más. Hae-guk miraba a su hija con una expresión de asombro, como si viera un milagro.
Cuando terminó, miró a Mi-son. ¿Volverás? Si papá me deja. Hae-guk se puso de pie y le tendió la mano. ¿Cuándo puedes empezar? Mi-son comenzó a trabajar en hogar casero al día siguiente. Hae-guk le ofreció un salario de 2 millones de won al mes, incluso más que lo que ganaba en el almacén y la fábrica juntos. Además, comidas gratis. Es demasiado, intentó objetar. No, dijo Hae-guk con firmeza. Ustedes le han devuelto el apetito a mi hija. Para mí eso no tiene precio. El horario era sencillo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, 6 días a la semana, domingo libre. Mi-son llegaba a la apertura, preparaba el almuerzo para So-yeon y luego empezaba a trabajar en el menú para los clientes. El menú era ridículo. Hae-guk intentaba hacer cocina moderna, pastas, ensaladas, filetes. Pero le salía mal. Los clientes eran pocos, 2 o 3 al día. ¿Por qué no cocina comida coreana? Preguntó Mi-son al tercer día. Hae-guk se encogió de hombros. Mi esposa cocinaba. Después de su muerte no pude. Era demasiado doloroso. Pensé que si cambiaba el concepto podría sobrellevarlo. Pero, como ve, no funciona. ¿Y si lo intentamos de nuevo? Él la miró largo rato. ¿Podrá usted? Crecí en Andong, dijo Mi-son. Mi abuela era una cocinera conocida en nuestro pueblo. Me enseñó a preparar comida casera de verdad. No de restaurante, sino la que preparan las madres para sus hijos. Quizá eso sea exactamente lo que necesitamos. Al día siguiente cambiaron completamente el menú. Nada de pastas ni filetes. Solo lo que Mi-son sabía de memoria, doenjang jjigae en varias versiones, kimchi jjigae, sundubu jjigae, samgyetang, galbi-jjim, distintos banchanes, vegetales marinados servidos como aperitivos y, por supuesto, arroz. Cocido en la vieja olla de madera sobre leña que Hae-guk encontró en el ático. Mi abuela cocinaba en una así, dijo, mirando la olla ennegrecida con tapa de madera. ¿Cree que funcionará? Lo intentaremos. El arroz cocido sobre leña era completamente distinto, con un ligero aroma a humo y esa capa crujiente en el fondo, el nurungji que tanto aprecian los coreanos. Hae-guk probó y cerró los ojos. Exactamente como en mi infancia, susurró. La primera semana los clientes seguían siendo pocos. Pero los que venían, regresaban. Una juma de la casa de al lado trajo a su amiga. Un anciano que vivía al frente empezó a venir todos los días a almorzar. Estudiantes del cercano dormitorio pasaban después de sus clases. Me recuerda a casa, dijo uno de los estudiantes, un chico tímido con gafas. Soy de Yeollado, y mi madre cocina exactamente así. Mi-son sentía que algo dentro de ella se descongelaba. Por primera vez en meses, despertaba por la mañana con anticipación. Pensaba en nuevos platos para el menú. Iba al mercado y elegía los vegetales más frescos, hablaba con los vendedores, aprendía sobre nuevos tipos de pimientos y métodos de fermentación del kimchi. So-yeon se encariñó con ella. La niña ahora bajaba sola al café para el almuerzo y esperaba lo que tía Mi-son preparara. A veces Mi-son la dejaba ayudar, lavar verduras, revolver el caldo, hacer mandú. Mi mamá también me dejaba ayudar, dijo So-yeon un día, envolviendo cuidadosamente el relleno en la masa. Decía que sería una gran cocinera cuando creciera. Y lo serás, sonrió Mi-son. Mira qué ordenados te salen los mandú. Una noche, cuando ya estaban cerrando, Hae-guk se quedó en la cocina. Mi-son, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Está casada? ¿Tiene familia? Mi-son guardó silencio y luego negó con la cabeza. Lo estaba. Me divorcié hace 6 meses. Entiendo, él claramente no quería indagar más. Es solo que a veces noto que se entristece.
Cuando piensa que nadie la ve. Ella sonrió con ironía. Todo está bien. El pasado quedó atrás. Pero no era verdad. El pasado seguía doliendo, especialmente de noche, cuando Mason estaba en su pequeña habitación y pensaba en los años desperdiciados. En Do-won, que la había sacado de su vida con tanta facilidad. En cómo se había dejado usar. Pero de día, en la cocina de Hogar Casero, el dolor retrocedía. Allí se sentía útil. Allí la valoraban, no por el dinero que podía aportar, sino por lo que sabía crear: sabor, calor, hogar. Pasaron 3 meses. Hogar Casero empezó a llenarse de clientes. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. La gente venía a probar comida como en casa y regresaba una y otra vez. Hae-guk poco a poco revivía. Todavía se cansaba, aún tenía ojeras, pero ahora a veces bromeaba, jugaba con su hija e incluso cantó una vez mientras lavaba los platos. «Saben», dijo a Mason a finales de agosto, «creo que voy a contratar a otra persona. Un camarero. Entre los dos no nos alcanza». Era cierto. A la hora del almuerzo, las 6 mesas estaban ocupadas y a veces la gente esperaba afuera. Mason apenas podía cocinar, y Hae-guk se dividía entre cocina, sala y su hija. Contrataron a una estudiante llamada Choi Yuna, una chica alegre con corte de pelo corto que estudiaba cocina en la universidad. Estaba encantada con el trabajo. «Puedo aprender mucho con usted», decía, observando a Mason preparar los banchanes. En la universidad nos enseñan cocina francesa, gastronomía molecular y técnicas modernas, pero casi nada sobre la cocina tradicional coreana. Dicen que no es moderna. ¿No es moderna?, preguntó Hae-guk. Estas recetas se transmiten de generación en generación. Contienen la sabiduría de los ancestros. Exacto, asintió Yuna. Pero hoy todos corren tras las tendencias. Quieren ser como en Europa o América. Mason recordó la mesa real de Do-won. Él también perseguía tendencias, presentaciones minimalistas, porciones diminutas en platos enormes, combinaciones extravagantes de sabores. Y la esencia se perdía. Una tarde a mediados de septiembre, cuando las hojas comenzaban a ponerse amarillas, entró un visitante inusual al café. Hombre de unos 50 años, con gafas y traje gris. Se sentó en una mesa del rincón, estudió el menú largo rato y luego pidió un set de varios platos: doenjanjigue, galbijin, 3 tipos de banchanes y arroz. Comía despacio, probando cada plato con atención y anotando algo en un pequeño cuaderno. Hae-guk estaba nervioso. ¿Será un crítico?, susurró a Mason en la cocina. Difícil. Somos demasiado pequeños para críticos. Pero cuando el hombre terminó, llamó a Hae-guk. ¿Puedo hablar con su chef? Hae-guk llamó a Mason. Ella salió de la cocina, secándose las manos con el delantal. Siéntese, por favor, dijo el hombre, señalando la silla frente a él. Me llamo Im Song-hye. Soy crítico gastronómico. Escribo para la revista Sabor de Corea. Mason se quedó paralizada. Un crítico. Un crítico de verdad en su modesto café. Vine aquí por casualidad, continuó Im Song-hye. Vi el letrero, entré por curiosidad. ¿Y sabe qué? Es la mejor comida casera coreana que he probado en 5 años. ¿Dónde aprendió a cocinar? En ningún lado, respondió Mason en voz baja. Me enseñó mi abuela. En el pueblo. Entiendo, sonrió. Se nota. Su comida tiene alma. No es técnica ni recetas exactas. Es memoria. Tradición. Algo que no se puede repetir solo leyendo un libro. Sacó su tarjeta de presentación. Quiero escribir un artículo sobre su café.
Si no le importa. Será un placer, exhaló Haeguk. El artículo salió 2 semanas después. Se titulaba, El sabor olvidado de casa, como un pequeño café en Mapo revive la tradición. In Song Hye-gu escribía sobre cómo los restaurantes modernos persiguen tendencias occidentales, olvidando sus propias raíces. Y Hogar Casero era un oasis de autenticidad en un mar de falsedad. Después de la publicación del artículo comenzó la locura. El primer día, tras salir en prensa, se formó una fila frente al café. La gente esperaba 1 hora para poder entrar. Haeguk llamaba a Mison en pánico temprano por la mañana. ¿Qué hacemos? Ya hay unas 30 personas esperando y todavía no abrimos. Trabajaban de sol a sol. Yuna apenas podía con el servicio. Haeguk ayudaba en la cocina. Mison cocinaba sin parar. Sus manos se movían automáticamente, cortar, hervir, freír, servir. Al final de la primera semana comprendieron que tenían que hacer cambios. No podemos atender a todos los que quieren venir, dijo Haeguk en una reunión urgente por la noche, cuando el último cliente se había ido. La cocina es demasiado pequeña. Hay pocas mesas. Mison SSI está literalmente exhausta. ¿Quizá deberíamos ampliarnos?, propuso Yuna. ¿Alquilar el local de al lado? No tengo ese dinero, suspiró Haeguk. ¿Y si pedimos un préstamo? Mison se sorprendió de sus propias palabras. Nunca se había involucrado en asuntos financieros, pero ahora quería ayudar. Los préstamos son un riesgo, negó Haeguk con la cabeza. ¿Y si la popularidad disminuye? No disminuirá, dijo Yuna con convicción. La gente quiere comida auténtica. Esa que calienta no solo el estómago, sino también el corazón. Haeguk miró a Mison. ¿Y tú qué opinas? Creo que hemos creado algo importante. Y vale la pena arriesgarse. A la mañana siguiente, los tres fueron al banco. Para comienzos de noviembre, Hogar Casero se había ampliado. Alquilaron el local de al lado, derribaron la pared, aumentaron el número de mesas a 15. Contrataron a 2 personas más, un ayudante de cocina y una camarera. Mison ahora era la chef principal, elaboraba el menú, capacitaba al personal y supervisaba la calidad. Era una sensación extraña, dirigir personas. Toda su vida le habían dado órdenes. Pero Haeguk confiaba en ella, y poco a poco ella empezó a confiar en sí misma. Soyeon comenzó la escuela. Ahora bajaba al café después de clases, hacía su tarea en la mesa del rincón y ayudaba a lavar verduras. La niña floreció, sus mejillas se sonrojaban y sus ojos brillaban. Reía con frecuencia. Tía Mison, dijo un día, ¿puede ser mi mamá? Mison se detuvo con el cuchillo en la mano. Soyeon, tú tuviste una mamá. Y ella te amaba muchísimo. Lo sé, asintió la niña con seriedad. Pero ella está en el cielo, y tú estás aquí. Y papá dijo que en el corazón cabe amor por varias personas. Así que puedo amar a mi mamá en el cielo y a ti aquí. A Mison se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó junto a la niña. Me alegrará ser alguien importante para ti. Pero la decisión sobre cómo me llamarás debe madurar sola. ¿Está bien? Soyeon asintió y la abrazó. La relación con Haeguk también cambiaba. Él empezaba a quedarse más tiempo en la cocina de lo necesario. Hablaban de recetas, de la vida, del pasado. Él le contó sobre su esposa Yu-jin, cómo se conocieron en la universidad, cómo soñaba con abrir un pequeño café familiar, lo felices que estaban cuando nació Soyeon. Cuando ella murió, quise cerrar el café, confesó. Pero era lo único que me quedaba de ella. Su sueño. No podía abandonarlo. Mison le contó sobre Do-won. Sobre 15 años de trabajo. Sobre el divorcio.
Sobre las palabras que aún quemaban por dentro, me avergüenzas. Era un idiota, dijo Hae-guk simplemente. Solo un idiota no ve el valor de la persona que está a su lado. Sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar un paño al mismo tiempo. Ambos retiraron las manos, se sonrojaron y rieron. Perdón, murmuró Hae-guk. No pasa nada, respondió Mi-son, sintiendo el calor en sus mejillas. A mediados de noviembre ocurrió un acontecimiento que lo cambió todo. Un coche negro con cristales polarizados llegó al café. De él bajó una mujer elegante de unos 40 años, con abrigo caro y gafas de sol, aunque el día estaba nublado. Entró, miró alrededor y se sentó en una mesa libre. Nadie le prestó demasiada atención, los clientes estaban concentrados en la comida. La mujer pidió el menú completo, un plato de cada categoría. Comía despacio, probando cada plato con cuidado. Anotaba cosas en el teléfono. Luego pagó, dejó una propina enorme y se fue. Es rara, observó Yuna. Toda seria y distinguida. Una semana después, temprano en diciembre, Hae-guk recibió una llamada en el móvil. Escuchaba, palidecía, preguntaba de nuevo. Luego se dejó caer lentamente en la silla. ¿Qué pasó, Hae-guk SSI? Preguntó Mi-son, preocupada. Él la miró con la mirada vacía. Era una llamada de la oficina Michelin. Nos invitan a la ceremonia de estrellas. Dicen que debemos prepararnos. El anuncio oficial será en 3 días. Silencio. ¿Michelin? Preguntó Yuna. ¿El auténtico guía Michelin? Sí. Pero somos un café pequeño. Michelin suele premiar grandes restaurantes. En los últimos años cambiaron la política, murmuró Hae-guk, aún en shock. Ahora premian autenticidad y calidad, no lujo. Esa mujer de hace una semana era inspectora. Vino de incógnito. Mi-son se dejó caer en la silla junto a él. Una estrella Michelin. Era imposible. Ella, que un año atrás descargaba cajas en un almacén, recibiría una estrella Michelin. No puedo, susurró. Es una responsabilidad demasiado grande. Hae-guk le tomó la mano. Podrás. Ya lo has hecho. Creaste este lugar. Le diste vida. La estrella Michelin es solo un reconocimiento de lo que ya lograste. Los siguientes 3 días pasaron en intensa expectativa. No contaron a nadie, pero los rumores se filtraron. Alguien vio el coche con el logo Michelin. Los clientes comenzaron a preguntar si era cierto. Y el sábado por la noche, el sitio oficial de Michelin publicó la lista de los premiados. Hogar Casero recibió una estrella. En la descripción se leía, auténtica cocina casera coreana, preparada con amor y respeto por la tradición. Aquí se puede sentir el sabor de la verdadera Corea, aquel que vive en la memoria y el corazón. Esa misma noche, las noticias mostraron un reportaje sobre los nuevos restaurantes premiados. Y al final del programa, otra noticia, escándalo en un restaurante famoso de Gangnam. La Mesa Real, cerrado temporalmente tras un caso masivo de intoxicación alimentaria. 15 personas recibieron atención médica. La autoridad sanitaria investiga. Mi-son miraba la pantalla de televisión en el café. Mostraban la mesa real, puertas selladas, patrullas frente a la entrada. Y luego el rostro de Do-won, confuso, envejecido, asustado. El reportero le acercaba el micrófono. Señor An, ¿es cierto que escatimaba en los ingredientes? Do-won negó con la mano y pasó de largo, cubriéndose el rostro. Tras el anuncio de la estrella Michelin, Hogar Casero se convirtió en lugar de peregrinaje. Había que reservar mesa con una semana de antelación. Surgieron filas. Los periodistas pedían entrevistas.
Los programas de televisión invitaban a Mi-son como invitada. Ella rechazaba la mayoría de las propuestas. No se sentía cómoda frente a las cámaras, no sabía hablar bien. Pero Yuna la convenció de aceptar al menos una entrevista para una cadena local. La gente debe conocer tu historia, insistió la joven. Es inspiradora. La grabación se realizó en el mismo café. La joven periodista hacía preguntas sobre el camino hacia el éxito, las recetas, la filosofía de la cocina. Mi-son respondía de manera sencilla y honesta, sobre su abuela, que le enseñó a cocinar, sobre que la comida verdadera no necesita técnicas complicadas, solo amor. ¿Y qué hacías antes de convertirte en chef?, preguntó la periodista. Mi-son guardó silencio. Luego decidió no ocultarlo. Trabajé como cargadora en un almacén. 15 años. Y por las noches como empaquetadora en una fábrica. Nunca estudié para ser chef. No tengo diploma. Solo tengo mis manos y la memoria de los sabores de mi infancia. Es increíble. ¿Cómo te atreviste a hacer un cambio así en tu vida? A veces la vida decide por nosotros, respondió Mi-son. Lo importante es no tener miedo de empezar de nuevo, incluso cuando parece que ya es demasiado tarde. El programa salió al aire 3 días después. Mi-son no quiso verlo, le resultaba incómodo verse en pantalla. Pero a la mañana siguiente, al llegar al café, Jae-guk la recibió con una expresión inusual en el rostro. Tenemos un visitante, dijo en voz baja. Te está esperando. Dijo que es importante. ¿Quién? Tu exmarido. El corazón de Mi-son se hundió. Se detuvo en la puerta. Do-won. Aquí. Se obligó a entrar. Él estaba sentado en la mesa junto a la ventana, la misma donde una vez se sentó la inspectora de Michelin. Pero cuánto había cambiado en estos 6 meses. El traje caro ahora le quedaba holgado, como si hubiera perdido peso. El rostro estaba demacrado. Ojeras profundas bajo los ojos. Sus manos apretaban nerviosamente una servilleta. Cuando vio a Mi-son intentó sonreír, pero era una sonrisa triste. Hola, dijo. ¿Te ves bien? Ella permaneció en silencio. Simplemente lo miraba. Vi el programa ayer, continuó Do-won. Estrella Michelin. Felicidades. Lo lograste. Siempre supe que sabías cocinar, pero no pensé. ¿Qué quieres, Do-won? Lo interrumpió Mi-son. Su voz sonó más fría de lo que esperaba. Él tragó saliva. Miró por la ventana, luego de nuevo a ella. Necesito ayuda. Ayuda financiera. Cerraron la mesa real. La multa es enorme. Además, las demandas de los afectados. El banco exige que devuelva el préstamo. Estoy al borde de la quiebra, Mi-son. Si no encuentro dinero, perderé todo. Todo, repitió ella. Perderás todo. ¿Y a mí qué me importa? Por favor, su voz temblaba. Sé que me comporté horrible. Fui un idiota. Pero estuvimos casados 15 años. Eso significa algo, ¿no? Significaba, corrigió ella. Pasado. Para ti esos 15 años no significaron nada cuando pediste el divorcio. Cuando decías que olía a pescado y sudor. Cuando me llamabas una vergüenza. Do-won se cubrió la cara con las manos. Fui un idiota. Me dejé llevar por el éxito. Creía que necesitaba otra vida, otra mujer. Jung-ho. Parecía tan adecuada para mi imagen. Pero cuando empezaron los problemas, se fue. Simplemente recogió sus cosas y se fue. Y yo me quedé solo. Y viniste a mí, constató Mi-son. Porque no había nadie más. No. Es decir. Sí,
pero no solo por eso. Mi-son, entendí el error que cometí. Estuviste a mi lado todos estos años. Creíste en mí. Y yo te descarté como basura. Perdóname. Por favor. Sabes, Do-won, hace 6 meses probablemente te habría perdonado. Incluso te habría dado dinero. Porque todavía me sentía culpable. Creía que no era lo suficientemente buena. Que te había fallado. Nunca me fallaste, susurró él. Pero ahora entiendo otra cosa, continuó ella. El problema no era yo. El problema eras tú. Me usaste. 15 años. Tomaste mi dinero, mis fuerzas, mi tiempo. Y cuando exprimiste todo lo necesario, me desechaste. Como un limón exprimido. Yo no. No me interrumpas, su voz se volvió firme. Quiero decirte algo. Cuando recibí esos 8 millones de won por decisión judicial, me sentí humillada. Sentí que me habían robado. Pero ¿sabes qué? Ese dinero me liberó. Se convirtió en el precio de mi libertad. Y estoy agradecida por ello. Do-won la miraba, confundido. Viniste a pedirme dinero, dijo Mi-son. Bien. Te daré dinero. Exactamente lo que tú me diste. El 10% de lo que me debes por 15 años de trabajo. Sacó un sobre del bolsillo del delantal y lo puso sobre la mesa. Dentro había un cheque por 8 millones de won. Este es el mismo dinero que recibí por el juicio. No lo gasté. Estaba en el banco esperando. Ahora entiendo para qué, para devolvértelo. Para que quedemos a mano. Do-won abrió el sobre con manos temblorosas. 8 millones. Es nada. Necesito al menos 50 millones para cubrir las deudas. Es tu problema, dijo Mi-son con calma. Te di exactamente lo que consideraste suficiente para mí. Justo, ¿verdad? Se levantó. No vuelvas aquí, Do-won. Tengo una nueva vida. Y en ella no hay lugar para errores pasados. Se dio la vuelta y fue a la cocina sin mirar atrás. Detrás escuchó el sonido de una silla moviéndose, pasos, el golpe de una puerta. Hae-guk la esperaba en la cocina. La miraba preocupado. ¿Estás bien? Mi-son respiró hondo. Exhaló. Y por primera vez en muchos meses sintió ligereza en el pecho, como si hubiera soltado un peso enorme. Sí, sonrió. Estoy completamente bien. Tras la partida de Do-won, Mi-son sintió un extraño alivio. Cerró ese capítulo de su vida. Definitiva e irrevocablemente. Ahora podía avanzar. Diciembre fue un mes frenético. Hogar Casero no daba abasto con la avalancha de clientes. Tenían que rechazar personas, disculparse, prometer que en el futuro todo se solucionaría. Hae-guk propuso abrir un segundo salón en el segundo piso, pero Mi-son se negó. No, dijo firmemente. No vamos a perseguir cantidad. Que tengamos 15 mesas, pero cada plato preparado con el corazón. No quiero convertir este lugar en una cadena de producción. Hae-guk la miró con admiración. Tiene razón. Como siempre. Su relación cambió sin que se dieran cuenta. Pasaban más tiempo juntos, no solo trabajando. Los domingos, cuando el café estaba cerrado, paseaban con So-yeon en el parque. La niña corría adelante recogiendo hojas caídas, y ellos caminaban juntos conversando sobre la vida, planes y sueños. ¿Sabes cuál es mi sueño? Dijo Mi-son un día, sentada en un banco, viendo a So-yeon alimentar a los patos. Sueño con abrir una pequeña escuela de cocina. Enseñar a la gente a preparar comida casera sencilla. No para restaurantes, sino para la familia. Para que la gente recuerde el sabor de la infancia. Es un sueño hermoso, dijo Hae-guk mirándola.
Y estoy seguro de que lo lograrás. Nosotros, corrigió ella. Lo lograremos nosotros. Si quieres formar parte de ello. Él le tomó la mano. Simplemente la tomó y la sostuvo. Ella no se apartó. Mi-son SSI, empezó en voz baja, hace tiempo que quiero decirte algo. Pero temo que suene inapropiado o demasiado pronto. Habla, lo interrumpió. Tengo 40 años. He gastado la mitad de mi vida en alguien que no me valoraba. No tengo tiempo para medias palabras. Él sonrió. Has cambiado nuestra vida. La mía y la de Soyeon. Has devuelto la luz a nuestra casa. Me despierto por las mañanas feliz por un nuevo día, porque sé que te veré. Soyeon es feliz por primera vez desde la muerte de su madre. Y yo. Me he enamorado de ti. Probablemente desde hace mucho tiempo. Solo que temía admitírmelo a mí mismo. Mi-son sentía como su pulso se aceleraba. Pero no era miedo. Era anticipación. Yo también siento algo, confesó ella. Pero tengo miedo. Acabo de salir de una relación larga que me hizo daño. No estoy segura de estar lista para volver a... No tenemos prisa, interrumpió Haeguk. Tenemos tiempo. Todo el que necesites. Solo quería que supieras lo que siento. En ese momento, Soyeon corrió hacia ellos, jadeando y feliz. Y miren lo que encontré. Le extendió a Mi-son una hoja roja de otoño, perfecta, sin un solo defecto. Es para ti. Porque eres bonita. Mi-son tomó la hoja. Miró a la niña, luego a Haeguk. Y comprendió que había encontrado lo que había buscado toda su vida, sin siquiera saberlo, una familia. Una familia verdadera, donde la valoran no por lo que da, sino simplemente por lo que es. En la víspera de Año Nuevo organizaron una pequeña celebración en el café. Invitaron solo a los más cercanos, clientes habituales que se habían convertido casi en familia. El señor Kim vino con su esposa. Taebon trajo a su novia. Im Song-hyew, el crítico que dio a conocer Hogar Casero al mundo, llegó con una botella de soju caro. Mi-son cocinó todo el día. Platos tradicionales de Año Nuevo, teokguk sopa con pastel de arroz, mandú, panqueques fritos yeongol, dulce sangua. Todo lo que su abuela cocinaba hace años en la lejana aldea de Andong. Cuando el reloj marcó la medianoche, todos salieron a la calle para ver los fuegos artificiales. Haeguk abrazó a Mi-son por los hombros. Soyeon se colocó entre ellos, sosteniendo sus manos. «Feliz Año Nuevo», susurró Haeguk. «Feliz Año Nuevo», respondió Mi-son. Y realmente era un año nuevo. Una nueva vida. Una nueva ella. Pasaron 6 meses. La primavera dio paso al verano. Hogar Casero seguía funcionando sin perder popularidad. Mi-son abrió una pequeña escuela de cocina en el segundo piso los fines de semana e impartía talleres para todos los interesados. Enseñaba a preparar platos caseros sencillos, contaba historias sobre las tradiciones y la importancia de mantener el vínculo con las raíces. Sus alumnos eran muy diversos. Madres jóvenes que querían alimentar a sus hijos con comida saludable, ancianos que añoraban los sabores de su juventud, estudiantes que vivían lejos de casa, incluso chefs profesionales que confesaban haber perdido la habilidad de cocinar comida sencilla y con alma. Una noche de julio, cuando el café ya estaba cerrando, Haeguk le pidió a Mi-son que subiera al techo. Ella se sorprendió, rara vez iban allí, y había mesas viejas y sillas rotas. Pero cuando subió, quedó maravillada. El techo estaba decorado con guirnaldas de farolillos de papel. En la mesa había comida sencilla, hecha por ella misma, arroz, sopa, banchanes. Y un ramo de flores silvestres en un jarrón de barro. Soyeon estaba en un rincón, conteniendo la risa de emoción. «¿Qué es esto?», preguntó Mi-son.
Haeguk se acercó y tomó sus manos. Mi son SSI. O solo mi son, si quieres. No sé hablar bonito. Soy una persona sencilla. Tengo un pequeño café y una hija que a veces se pone caprichosa. No tengo mucho dinero ni un nombre famoso. Pero tengo un corazón que te pertenece. Completamente. Sin reservas. Sé mi esposa. Sé la mamá de Soyeon. Sé parte de nuestra familia oficialmente, no solo de hecho. Se arrodilló y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo de plata simple con una pequeña piedra. No es un diamante, dijo disculpándose. Es piedra lunar. Mi madre llevaba uno así. Decía que la piedra lunar trae felicidad al hogar. Mi-son miró el anillo. Luego a Haeguk. Luego a Soyeon, que no pudo contenerse y corrió hacia ellos. Di que sí. Susurró la niña. Por favor, di que sí. Quiero que seas mi mamá. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Mi-son. Pero eran lágrimas de felicidad. Por primera vez en muchos años, felices. Sí, dijo ella. Claro que sí. Haeguk le colocó el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Se levantó y la abrazó. Soyeon abrazó a ambos con sus pequeñas manos. Se quedaron los tres en el techo, bajo las guirnaldas de farolillos de papel, y Mi-son sintió una felicidad tan grande que su corazón no la podía contener. Te amo, susurró a Haeguk. A los dos. A los dos. Ahora somos tres, corrigió Soyeon. Somos familia. Sí. Eran una familia. La boda fue modesta, a principios de septiembre, justo un año después de que Mi-son cruzara por primera vez la puerta de hogar casero. Los invitados fueron pocos, solo los más cercanos. La ceremonia se realizó allí mismo, entre las mesas y los aromas de comida casera. Mi-son vestía un sencillo vestido blanco, sin ostentaciones. Soyeon llevaba los anillos sobre un cojín de seda, seria y solemne. Haeguk no pudo contener las lágrimas al intercambiar votos. Tras la ceremonia, cuando los invitados se fueron y Soyeon dormía arriba, se sentaron juntos en la cocina. Bebían té. Callaban. Y ese silencio estaba lleno de paz. ¿Sabes en qué pienso? Dijo Mi-son. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, en este café, casada con un hombre maravilloso, con una hija a la que amo como propia y con una estrella Michelin. No lo habría creído. Pensaba que mi vida había terminado. Que solo sobrevivía. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la vida apenas comienza. A los 40 años. Extraño, ¿verdad? No es extraño, besó Haeguk su sien. Es correcto. Todo sucede a su tiempo. A través de la ventana se veía la calle. Las luces de la ciudad. Gente apresurada en sus asuntos. Allí, en algún lugar de esta gran ciudad, vivía Do-won. Tal vez encontró la manera de salir de sus deudas. Tal vez no. Mi-son no lo sabía ni quería saberlo. Eso ya no era su problema. Había construido su propia felicidad. Con sus propias manos. Esas mismas manos que Do-won llamaba ásperas y feas. Manos que sabían crear no solo comida, sino también calor, hogar y amor. Gracias, susurró. ¿Por qué? Se sorprendió Haeguk. Por ver quién soy de verdad. No la que parecía desde fuera, sino la que soy por dentro. Es imposible no verte, sonrió él. Irradias luz desde dentro. Se quedaron así, abrazados, en la pequeña cocina de un pequeño café que cambió sus vidas. Y afuera, el otoño llegaba, tiempo de cosecha, tiempo de gratitud por lo sembrado y cultivado con paciencia y amor.
Mi-son había cosechado su fruto. Y era dulce. 2 años después, Hogar Casero obtuvo su segunda estrella Michelin. Para entonces, Mi-son había publicado un libro de recetas, El sabor del hogar, que se convirtió en bestseller. Soyeon cursaba 3er grado y ya decía que quería ser chef como su mamá. Hae-guk abrió un segundo café en un barrio vecino, pero lo administraba él mismo, dejando a Mi-son a cargo del original Hogar Casero. Eran socios en todo, en el negocio, en la familia, en la vida. A veces, tarde en la noche, cuando el café cerraba y se quedaban a lavar los platos, Hae-guk preguntaba, ¿en qué piensas? Y Mi-son siempre respondía lo mismo, en lo afortunada que soy. Por no haberme rendido hace un año. Por atreverme a empezar de nuevo. Por haberte conocido. Yo tuve suerte, respondía él. Los dos, sonreía ella. Y era verdad. La vida le dio una segunda oportunidad. Y la aprovechó al máximo. No para vengarse, ni para demostrar algo a alguien. Sino simplemente para ser feliz. Y hacer felices a los que estaban a su alrededor. Transformó el dolor en fuerza, la humillación en motivación y la pérdida en un nuevo hallazgo. Preparó su revancha. Y fue picante como el jengibre, dulce como una pera miel y reconfortante como una sopa casera en una noche fría. Ella venció. No a Do-won, él se venció a sí mismo. Ella venció su miedo, su inseguridad, su costumbre de vivir a la sombra de la vida de otros. Ahora era el sol en su propia vida. Y ese sol brillaba intensamente.